Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os traigo la review del cooler más tocho que ha pasado por el canal. Estoy hablando del Deepcool Assassin 3. Antes de comenzar con el vídeo quiero dar las gracias a la marca por habérmelo enviado y una vez dicho esto, ¡vamos a ello! Como ya sabéis, Deepcool es una marca que fabrica distintos tipos de componentes. Tenemos ventiladores, sistemas de refrigeración líquida, coolers de CPU, torres, etc. Y la verdad es que ya varios artículos de la marca han pasado por el canal, todos ellos, bien sea o en montajes o bien sea en reviews, se han comportado bastante bien. Pero realmente lo de este cooler es otro nivel. Como siempre, vamos a comenzar por el apartado de la caja. Nos encontramos con una caja de color gris con toques en verde y donde veremos una imagen del producto donde ya nos deja ver que va a ser algo bastante tocho. Una vez abierta la caja nos vamos a encontrar lo típico, todo el tema de la tornillería, cableado necesario, ventiladores y por supuesto el propio disipador. Estamos ante un disipador enorme. Referente al tamaño de este disipador, estamos hablando de unas medidas de aproximadamente 161 por 140 por 165 milímetros. Por supuesto cuenta con unos ventiladores de 140 milímetros, los cuales son de 140 por 140 y por 25 milímetros de profundidad. Si nos fijamos en el propio disipador, que es lo que más va a saltar a la vista, nos encontramos con una doble torre, porque en medio tendremos uno de los ventiladores, la cual está conformada por más de 40 aletas de aluminio, atravesadas a su vez por 7 head pipes. Algo que no he comentado en el apartado del tamaño es su peso. Una vez lo hemos montado pesa 1464 gramos, es decir, estamos cerca de 1,5 kg de cooler de CPU. En este caso, en esta versión, no tenemos RGB. De hecho, en la serie Assassin ninguno tiene RGB. Pero realmente, en caso de querer tener lucecitas, tendremos otros productos de la marca con los cuales pues tendremos estas opciones. En el caso del Assassin, no. Pasando a hablar de sus ventiladores, la verdad es que las aletas son un poco especiales, es la primera vez que veo este tipo de aleta porque es como una aleta y tiene como unos huequecitos. La verdad es que supongo que esto ayudará al flujo de aire y referente a sus revoluciones por minuto, vamos, a su velocidad oscila entre 450 y 1000 revoluciones por minuto. Luego hablaremos en el apartado de mi experiencia sobre el tema de la sonoridad y demás. Estos ventiladores se conectarán a nuestra placa base mediante una conexión convencional de 4 pines. Una vez hemos visto un poquito el apartado estético y demás, tema de tamaño, peso, vamos a pasar a hablar del tema de la instalación. En primer lugar, para poder instalarlo necesitaremos poner un backplate que ya nos trae incluido en la caja. Dicho backplate tendrá una serie de guías puesto que este disipador es compatible tanto con Intel como con AMD. En el caso de AMD es compatible con casi todos los sockets a excepción de los Threadripper y en Intel es compatible con prácticamente todos. De todas formas estaré dejando una lista de los sockets con los que es compatible. Muy bien, una vez puesto este backplate, simplemente va atravesado por 4 tornillitos, tendremos que poner una especie de soportes a los laterales de nuestra CPU. En dichos soportes ya tendremos 2 agujeritos con los cuales podremos acoplar nuestro disipador. La verdad es que el montaje es súper sencillo, es una cosa que se hace literalmente en 5 minutos y la verdad es que para ser un disipador tan tocho sorprende bastante la facilidad de montaje. Vamos a pasar a ver las pruebas de rendimiento. Le pasé varios benchmark, el 3D Mark Firestrike, el 3D Mark Time Spy, le pasé Heaven, estuve jugando también para poder probar las temperaturas y demás. Y con lo que me he encontrado básicamente es con que si dejamos la CPU de serie, que en mi caso era un i5-9600K, que es una CPU bastante calentita, no superamos los 60 grados en ningún momento. Sí que es cierto que al hacerle el test de estrés de AIDA 64, conseguí superarlos ligeramente y al pasarle Cinebench creo que se queda más o menos ahí, entre 60, 62, lo estaréis viendo ahora mismo en imágenes porque no recuerdo la temperatura exacta. Además de ello, para llevarlo un pasito más allá,
decidí también probarlo a 5 GHz, en cuyo caso se alcanzan unas temperaturas aproximadas de 80 y pico grados, cosa que no está nada mal teniendo en cuenta que los voltajes los dejé en automático directamente y simplemente puse todos los núcleos de la CPU a 5 GHz. Referente al apartado del ruido, hace mucho ruido, hace poco ruido, pues va a depender de nuestra curva de ventilación. Yo lo dejé con la curva de ventilación de serie de mi placa base en el modo normal y la verdad es que no se escuchaba prácticamente nada. Es decir, no variaba mucho de tener dos ventiladores en una refrigeración líquida. Esto es lo bueno que tiene tener ventiladores más grandes y que van a mover un flujo de aire mayor. La verdad es que salvo en test de estrés, como por ejemplo la ida, que lo dejé bastante tiempo y sobre todo con el tema del overclock, ahí sí que llega a ser audible, pero en ningún momento llegan a estar al 100% los ventiladores, por lo cual en ningún momento tampoco llega a ser molesto. Y eso que yo tengo la torre literalmente pegada a mi cabeza, por lo cual si la tienes en el suelo o la tienes más apartada, pues lógicamente ni te vas a enterar de que eso está ahí. Una vez os he comentado esto, os voy a hablar un poquito de mi experiencia personal y también, por último, como siempre, apartado final, cosas buenas, cosas malas, cosas a tener en cuenta. En el apartado de mi experiencia, la verdad es que me parece que es increíble este disipador. Si no quieres tener una refrigeración líquida, pues porque no te apetece montarla, no te fías tanto, no quieres hacerle mantenimiento tras X tiempo y demás, es una muy buena alternativa y la verdad es que está y se nota que está muy bien pensado, sobre todo en relación al peso que tiene para poder soportarlo, con el tema del backplate, los soportes y demás. Funciona muy bien, queda muy bonito estéticamente porque es un tocho gigante y la verdad es que queda muy guay, es como el disipador de los Muscle Cars, ¿vale? Pero en versión PC. Y lo cierto es que ya os digo, de nivel de ruido perfecto y sobre todo de rendimiento no tengo ninguna queja. Una vez os he comentado mi experiencia personal, voy a pasar como siempre al apartado de cosas buenas, cosas malas y cosas a tener en cuenta. Apartado de las cosas buenas, muy sencillo, facilidad de montaje, materiales, sobre todo, se ve muy robusto y rendimiento, no tengo nada más que decir. En el apartado de las cosas malas sí que tengo una que la verdad es que me parece que se podía haber hecho mejor y es lo que he comentado al comienzo del vídeo, no es compatible con el socket TR4 de AMD. Es un disipador tochísimo, estoy seguro de que es capaz de refrigerar de sobra un Threadripper, pero en este caso no han dado soporte a este socket. Esto me parece algo a mejorar por parte de Deepcool, puesto que creo que su producto daría de sobra. Y con esto acabamos con el apartado de las cosas malas. Ahora vamos a pasar a las cosas a tener en cuenta, que son unas pocas. En primer lugar, sobre todo ver la anchura de tu torre, porque si no te va a pasar como a mí, no vas a poder poner el otro ventilador y a lo mejor pues estamos aquí perdiendo un par de graditos que podríamos tener de menos. Además de ello, otro factor muy importante a tener en cuenta es su precio. Ronda aproximadamente los 90 euros en Amazon a día de hoy. Es decir, está más o menos entre el precio de una líquida de 120 y de 240 milímetros dependiendo de la marca en la que la miremos. Por supuesto, este precio está más que justificado puesto que estamos ante uno de los mejores disipadores por aire del mercado. Esto compite con las refrigeraciones líquidas y no os creáis que se queda atrás. Y por último, que no tiene RGB. Si bien es cierto que es muy bonito estéticamente y que queda muy bien en nuestra torre, como ya estaréis viendo, lo cierto es que no trae RGB y hay mucha gente pues, que le gusta tener la bomba de su líquida con RGB. En este caso tendríamos otras opciones dentro de la propia Deepcool, como por ejemplo podría ser una líquida Deepcool Castle 240 RGB, la cual por cierto ya analicé hace tiempo en el canal y me sigue pareciendo una muy buena opción. Así que con esto llegamos a la parte final. ¿Me recomendarías, SK, la compra de este cooler? Pues la verdad es que sí. Sobre todo si quieres facilidad de montaje, que te dure muchísimo tiempo y no tener que hacer prácticamente ningún mantenimiento, aparte de cambiar la pasta térmica de vez en cuando, cada bastante, pues la verdad es que sí, lo recomiendo. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like, suscribiros si no lo estáis. Como siempre tendréis aquí abajo los enlaces de compra en la descripción. Y por mi parte, nada más, nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.